Respondiendo entonces la pregunta que nos llegó y nos hacen y preguntan, ¿podría por favor, en su opinión, explicarnos qué es la Kabbalah? Porque en medio de este montón de definiciones queremos conocer su opinión. Bueno, no creo que mi opinión sea muy importante, pero voy a responder a la pregunta. Voy a responder a la pregunta. Que pregunta Joaquín Cordobán. Joaquín Cordobán desde Perú. Bueno, gracias, Joaquín, por hacer la pregunta. Antes esto lo hacíamos por Facebook y dejamos de hacerlo. Ahora vamos a empezar a responder las preguntas que mucha gente hace al correo. Entonces voy a responderle. Entonces vamos a definir qué es la Kabbalah. Voy a comenzar por decir que la Kabbalah es un estudio. Y cuando uno se funde, cuando uno se vincula al estudio de libros que son de justos, de sadiquim, de mekubalim, en realidad la persona está trayendo hacia sí mismo la voluntad y la fuerza de este sabio que escribió este documento. Entonces, cuando nos vinculamos con estos libros de los Jajamín, de los sabios, de los Mekubalim, nos estamos vinculando a la voluntad y a la fuerza de los sabios y de los Mekubalim que escribieron estos textos. Porque el saber las cosas no es el objetivo del estudio de la Kabbalah. Voy a empezar por decir eso. Sino que el saber las cosas solo es un medio para llegar a la voluntad superior. El saber las cosas solo es un medio para llegar a la voluntad superior, a la voluntad y al deseo de dar y de beneficiar a los demás desde el corazón. Y eso es lo que mide el nivel espiritual de la persona. Cuánto esta persona está brindando a los demás. Cuánto esta persona está abriendo su saber, su conocimiento para beneficiar al colectivo de la humanidad. Indistintamente de quién sea, si es judío o no es judío. Hoy en día nosotros no podemos estar separados por fronteras religiosas. Debemos de ser un solo haz de conocimiento en honor y en mérito de los grandes mekubalim, cabalistas, jajamín que escribieron estos textos para beneficio primero del pueblo judío y dos, para beneficio de la humanidad. El vocablo Kabbalah significa literalmente recepción. O sea, la Kabbalah es la puerta de entrada al conocimiento supremo. La Kabbalah es la ciencia que le enseña las leyes de cómo recibir el conocimiento supremo para el beneficio colectivo, no para el beneficio personal, porque entonces estaríamos violando el principio básico del estudio de la Kabbalah, que es desarrollar en nosotros la virtud, la midá del altruismo, es decir, el deseo de recibir para el beneficio colectivo y no para el beneficio propio. El vocablo significa recepción, es decir, que dicho estudio prepara al hombre o a la mujer para recibir todos los grados y para recibir todos los planos de la vida como una realidad única. En el libro de Pirkei Avot, que es un libro de la Mishnah, nos relata y nos dice, Moshe kibel Torah min Sinaí umsará le Yehoshua. O sea, Moshe kibel Torah. Moshe kibel. El término kibel hace alusión a recepción. Moshe recibió Torah min Sinaí. O sea, recibió la Torah del Sinaí, de mano del Sinaí, como que si el Sinaí fuera una persona. Umsará le Yehoshua. Y se la compartió, se la pasó a Yehoshua. Todos los profetas, todos los patriarcas, todos los verdaderos jajamín, todos los verdaderos sabios del pueblo de Israel fueron y son mekubalim, son cabalistas, sin excepción alguna. Es decir, son receptores y al mismo tiempo son transmisores de la sabiduría interior de la Torá, a la cual nosotros los judíos conocemos
como la Kabbalah. La Kabbalah es el conocimiento que nos enseña cómo recibir los diferentes grados de la sabiduría que nos transmite la Torah. Esa es la definición de Kabbalah que yo puedo regalarle a la gente. La Kabbalah es el conocimiento que nos enseña cómo recibir y entender los diferentes grados de sabiduría que nos transmite la Torah. Todo está vinculado con la Torah. Si no sabe Torah, está muy difícil que estudie Kabbalah. Por lo tanto, primero tiene que entender cuál es el contenido de esta Torah, cuáles son los pensamientos de los escritores de estos textos, en qué condiciones fueron escritos, cuál fue el sufrimiento que pasamos para que estos escritos llegaran hasta hoy, cuál es el contenido de ellos, cuál es su contenido a nivel superficial, a nivel sencillo que es el chat, a nivel remes que es ya un poquito más adentro, a nivel drash que es exigencia, y a nivel profundo sot, sí. Y usted no va a poder entender la parte superficial si no entiende la parte del sot, y viceversa. Y la Torah tiene 70 rostros, dice el Midrash, tiene 70 caras. Verdadera construcción en la cual debemos aplicar todas nuestras fuerzas, esfuerzos, Kabbalah, recursos, es en la construcción de nuestro interior. Y eso solo se logra cuando estudias la dimensión interior de la Kabbalah, de la Torah. Hasta que el hombre no sea íntegro en su interior, nada de lo que haga va a perdurar. Repito, hasta que el hombre, hasta que el ser humano, hasta que la persona, el hombre, la mujer que se quiere acercar a esta tradición, no sea íntegro en su interior, nada de lo que haga perdurará. Nada. Porque se va a exponer a grados de sabiduría que a donde van a apuntar es hacia la transformación de su interior. El estudio que debemos hacer y el desarrollo de nuestra vida debe estar de acuerdo a los preceptos de la Torah y debe de estar ensalzada por el sabor que le da la Kabbalah. Y todo esto no es externo a nosotros, no tiene nada que ver con algo que esté afuera de nosotros. Todo esto tiene que ver con dos cosas, con nuestro deseo y con nuestra voluntad. O sea, la Torah es la educación del deseo y la educación de la voluntad del ser humano. Esos son los mitzvot. Por lo tanto, nuestro saber y fundamentalmente la esencia de nuestro ser están basados en el conocimiento que tengamos de este contenido que tiene la Torah, la cual no es la Biblia. O sea, si alguien cree que ha estudiado Biblia toda su vida y que sabe algo de Torah, déjeme decirle que no es así. Con mucho amor y con mucho dolor en mi corazón se los digo, no es así. Está muy lejos de la verdadera y correcta interpretación de los escritos sagrados de nuestra Torah. Está muy lejos. Está extremadamente alejado. Cuando estudiamos la Torah desde su contenido interior, desde su dimensión interior, entonces nos volvemos en partícipes del programa de la creación que consiste en beneficiar a todas las criaturas en forma infinita. Entonces es importante definir el área en la cual se debe de abocar este estudio. Porque de lo contrario podríamos perdernos en un laberinto de ideas ajenas a los objetivos de la Kabbalah. Y el objetivo del estudio de la Kabbalah es educar la voluntad, y es educar el deseo del hombre, y llevarlo hacia el entendimiento del bien colectivo, del bien común que surge desde su corazón. Esa es la meta del estudio de la Kabbalah y de la Torah.
es el bien colectivo. Para que se llegue al cumplimiento de la misma más grande después de Be'ahavta et Adonai Elohecha, que es Be'ahavta le'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El único cambio posible que podemos lograr en la vida, después de someternos al estudio de la Torah y su dimensión interior, es el cambio de nuestra actitud interior frente al entorno que nos rodea. Los problemas no van a desaparecer, pero lo que sí va a pasar es que su actitud frente al problema va a ser distinta. Usted va a poder experimentar que hay un grado, una dimensión, un conocimiento, una conexión con un mundo que usted desconoce, que se va a conectar con usted, y en aras de convertirse en un justo, en una persona que se alejó del paganismo, de la idolatría, entonces el cielo lo beneficiará con este grado de sabiduría y de conocimiento y le dará la actitud correcta para que usted pueda resolver y pagar sus deudas y resolver todos sus problemas y pagar todas las deudas que de una encarnación a otra todos arrastramos, querramos, nos guste o no nos guste o no querramos. Alaba Shalom, Bezrat Hashem, podamos entender el inicio de este shiur que vamos a iniciar ahora, que tiene que ver con la comprensión de lo que es la Kabbalah, el contenido de esta, cuáles son sus objetivos y cómo debemos de estudiarla. Bezrat Hashem. Un abrazo para todos.